Muy buenos días, bienvenidos a mi presentación sobre el derecho penal. Ese es el trabajo de la actividad integradora de la Licenciatura de Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. Me presento, mi nombre es José Brandon de la Cruz Martínez y como dije, esta es la actividad integradora. Bueno, en esta presentación, daremos a conocer un resumen sobre los 4 temas vistos sobre la materia. Eso para poder dar nuestro conocimiento o entendimiento sobre la materia. Conoceremos el origen del derecho de las penas, su definición y aquello que conlleva. También podremos ver algunas formas de interpretar las penas o incluso cómo modificarlas. Bueno, podemos empezar con lo que sería la historia del derecho penal en México. Bueno, empezamos con lo que sería el derecho penal precortesiano o precolombino, lo que sería entendido antes de, antes de las colonias. Según los cronistas españoles, ellos fueron los que trajeron las leyes al Nuevo Mundo, pero esto dado solamente desde su punto de vista. Se creía anteriormente, o ellos mencionan, que antes de su llegada, antes de la llegada de los españoles, en México no existía un sistema penal o legal de forma correcta. Ellos se atribuyen desde su punto de vista la civilización en las leyes. De hecho, en realidad, antes de la llegada de los colonizadores, ya se contaba con un amplio sistema de estatutaria y respetada por la comunidad, sobre todo en lo que serían las grandes ciudades que tendríamos en lo que serían México prehispánico o toda la América antes de la llegada de los españoles, sobre todo en las grandes ciudades que tendríamos como la ciudad de Teotihuacán con los aztecas, Machu Picchu en Perú, o incluso al norte de Guatemala, se encontraba la ciudad de los mayas. Em, Podemos empezar con el sistema penal de lo que hoy es México. Comenzaremos analizando. Este, Podemos iniciar con los mayas diciendo que ellos ya contaban en su época con leyes que afectaban lo que ellos consideraban crímenes, más bien los castigaban, lo que ellos consideraban delitos. Estos le daban prioridad a lo que sería el adulterio. En este caso, las sanciones eran diferentes para el hombre y para la mujer. La mujer que causaba adulterio, esta era apedreada hasta la muerte. En caso del hombre, este era entregado al esposo de la mujer con la que engañó y tenía la opción, el esposo perjudicado tenía la opción de acabar con su vida o perdonarlo. También podemos señalar que en este caso los mayas no percibían las deudas civiles como una consecuencia legal, no eran condenadas legalmente en su sistema de ellos. Eh, Pasamos con los Tarasco. En realidad los Tarasco no se tiene un registro viable sobre lo que eran sus leyes, más algunos cuantos relatos sobre la crueldad sobre estas. Principalmente en ellos con el adulterio con la mujer del Calzontli, que era el representante o lo que sería el gobernante de los Tarasco. Aquel que cometía el adulterio con alguna de sus mujeres, eh, no solamente era castigado por su parte, sino que toda la familia era condenada a la muerte junto con él. Esto señala una severidad desproporcionada a lo que sería el castigo, ya que no solamente se castigaba al adúltero, sino que arrastraba a toda su familia. En ese caso, aquellos que daban los juicios o ponían las sentencias eran en realidad el calzóntli, que era el que decidía, el propio líder de la ciudad, o o en caso de que no fuera él, el poder caía sobre el sumo sacerdote o pena muti,
o pena muti. Y, y podemos seguir con los aztecas, que ellos fueron los que proporcionaron entre la sociedad el respeto a las instituciones jurídicas por miedo de una sanción ejemplar. Ellos influenciaron las prácticas jurídicas a todos aquellos núcleos que conservaban su independencia tras la llegada de los españoles. El origen de su sociedad de ellos dependía sobre la religión y el Estado. Eran lo que el miedo a los dioses y el miedo a un castigo civil. Podemos ver la ciudad maya, los tarasco y los azteca. Bien, continuamos con lo que sería el derecho penal en la época colonial y lo que sería después de la época de independencia. En la época colonial, a pesar de declarar que los indios eran hombres libres, terminaron con un estatus de siervos o sirvientes, mientras que los europeos, o lo mejor dicho, los españoles, terminaron como los amos. Declarando en vigor, ellos declararon en vigor la legislación de Castilla o lo que alguna vez se conoció como las leyes de Toro. En ese sistema mantenían la diferencia de castas, generando un terror entre los esclavos negros, quienes sufrían castigos físicos a comparación de los nativos. Para los indios, como acabo de decir, eran un poco más indulgentes las leyes, ya que abolieron los azotes y evitaron el pago de multas, dando la opción de poder pagar con trabajo alguna infracción. En el México independiente, a pesar de la procuración primordial por cuanto a la regulación se refiere, en los primeros años de nuestra nación fueron cuestiones constitucionales y administrativas. La falta de una regulación penal nos llevó a poner en vigor todas las leyes que alguna vez estuvieron en el país, mientras siempre y cuando no se opusieran al nuevo régimen o hayan sido derogadas por algún motivo que ya no les convenía. Fue hasta que en Veracruz se promulgó en 1985, se publicó el primer Código Penal mexicano, tomando como modelo el español de 1922. Pasamos con las generalidades de la pena, bueno, generalidades del derecho penal. Según el maestro Henrik Rieger, en su obra Teorías de la Definición, nos señala que no existe una definición como tal para lo que serían del derecho penal, ya que este suele cambiar dependiéndose de la época y el lugar donde se encuentren o hayan sido promulgadas. En sus denominaciones tenemos que el derecho penal es un conjunto de principios y normas jurídicas que determinan las infracciones, las penas o sanciones con respecto a las relaciones del Estado y las penas con motivo de prevenir las infracciones. Según el país, esto depende según el país donde hayan sido promulgadas, ya que cada país tiene una ley o sanciones diferentes a cada una. Mencionando, por ejemplo, algunas como las denominaciones del derecho penal serían represivo, derecho sancionatorio o derecho sancionador, derecho de penas y medidas de seguridad. Tenemos que las primeras, que sería el derecho penal represivo, es el sistema que castiga las sanciones, las infracciones cometidas por alguna persona, o bueno, cometidas en la sociedad, eh, y para proteger a esa misma. Lo que serían las leyes que nos protegen del delito, derecho sancionatorio o derecho sancionador, conjunto de normas, principios jurídicos que se encargan de estudiar y determinar las conductas que se consideran reprochables. También se considera un instrumento de autopreservación que ayuda a preservar el orden jurídico. Esto se refiere más a lo que serían las multas para evitar problemas más grandes
Y finalmente tenemos lo que sería el derecho de penas, medidas de seguridad. Son las consecuencias jurídicas de un delito y tiene como objetivo la reso- sí, la reconciliación, reparación o rehabilitación o también que se reinserta en el delincuente. Esto se refiere a lo que serían ya los castigos o condenas para alguna persona que haya cometido un delito, que tiene la necesidad de reparar o compensar la, el crimen cometido. Y finalmente la reinserción se refiere a que una vez cumplido el tiempo de condena o la sanción impuesta, pueda regresar a la sociedad y como una persona de bien. Las partes en que se divide el derecho penal se divide en dos partes, podríamos decir que el derecho penal disciplinario, administrativo, fiscal y distinción con el derecho penal. Dejamos de lado esto. Derecho disciplinario es un conjunto de normas jurídicas que establece sanciones para quien viola el orden jerárquico o sucesión, solo a funcionarios en ejercicio de su cargo. En otras palabras, que no puedes dejar tu cargo o no puedes heredárselo a alguien más o venderlo, que es algo que comúnmente conocemos, lo que sería las plazas. Administrativo, el cumplimiento de un deber que tiene un particular con la administración pública, eh, alguna sanción para aquellos que trabajan como servidores públicos, o simplemente la fiscal, que es una sanción retributiva y pecuniaria, lo que serían las multas de tráfico o que tener que pagar alguna multa por algún crimen cometido. Y tenemos que la segunda división sería en general y especial. La general se aplica a todas las personas y tiene su fuente principal en el Código Penal y las leyes complementarias, lo que serían las leyes para la convivencia civil. Y especiales comprende al conjunto de normas que son aplicables a determinados grupos o categorías de personas, teniendo en cuenta los requisitos de la persona, materia y territorio. Esto nos refiere a que dependiendo del lugar, estado, municipio o incluso el país, este, se refiere a leyes que abarcan únicamente a un cierto grupo de personas. En este caso podríamos decir policías, servidores públicos o incluso políticos. Es lo que abarca el serial especial. También tenemos el derecho penal en sentido objetivo y subjetivo. En el sentido objetivo se refiere a lo que quiere, a lo que debe ser o al objetivo final, ya que son las normas legales que se plasman para regular el qué y cómo se castigará el hecho delictivo. En consecuencia, es el régimen jurídico mediante el cual el Estado sistematiza, limita y precisa su facultad punitiva. Esto quiere decir que es que lo que señala que cada crimen tenga un castigo correspondiente a ello, por así decirlo. Y el subjetivo es la facultad que tiene el Estado de definir los delitos y atribuir las consecuencias, penas o medidas de seguridad. El delito y la aplicación de la ley penal. Pasamos al concepto del delito. El concepto del delito es algo que se estudia como una valoración jurídica, la cual tiene sus fundamentos entre el hecho humano contrario al orden técnico social. Nos señala el maestro Francisco Carrasa como el mayor exponente en la escuela clásica, lo define como la infracción de leyes del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.
Maggiore da un concepto formal y otro real. El formal tenemos que es toda acción legalmente punible y la real toda acción que ofende gravemente el orden ético jurídico. Delito es un mal que se debe ser retribuido con otro mal para la reintegración del orden jurídico del ofendido. Continuando con lo que es la aplicación de la ley penal, tenemos que entender que toda ley es de ámbito temporal, de vigencia temporal y espacial, lo que significa que solo se puede ser obligada o ¿cómo se llama? Aplicada en cierto tiempo y en ciertos lugares. Eh, el maestro García Maínez señala que los problemas relacionados con la aplicación de leyes que tienen diferente ámbito temporal de vigencia suelen ser llamados conflictos de leyes en el tiempo. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es la vigencia de las leyes, o mejor dicho, la validez de las leyes. Esto nos podemos ver que la validez de las leyes tiene validez espacial. Esto se refiere a que únicamente están vigentes en una cierta área, ya se podríamos decir a nivel federal, estatal o municipal, ya que cada uno de estos conlleva diferentes leyes, aunque se pueden interpretar de formas diferentes o iguales. Lo que podría ser un ejemplo es que en el municipio donde yo vivo, eh, los motociclistas son libres de circular sin ninguna restricción, ya sea los cascos o el equipo necesario para poder circular, mientras que en el Estado de México está totalmente prohibido circular sin el casco. La validez temporal. Esto se refiere al periodo donde la norma jurídica adquiere vigencia hasta que esta cesa. Se refiere a que durante ciertos años una ley es necesaria y finalmente termina por cambiar por diferentes necesidades de la sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo las leyes que restringían podremos decir que en la antigüedad no se podría aplicar leyes a carretas, no se podrían aplicar a los que serían los carros o las motos en esta época. Esas leyes ya quedaron obsoletas. Y la validez personal. Esto se refiere que no importa quién sea la persona, no importa su cargo, su estatus económico, está sujeta a las leyes del gobierno o de la sociedad. Esto se refiere al fuero, que aquellos que se creen con influencias creen estar por encima de las leyes. Bueno, continuando con la teoría de la pena, en la historia humana siempre se ha relacionado la pena con el castigo. No obstante, esta ha seguido evolucionando hasta llegar a las penas que establecidas el día de hoy. Cabe decir que estas suelen variar dependiendo del país de origen, la validez espacial, pero siempre se procura que estas no sean excesivas en comparación al delito. En la época de hoy ya se derogó o ya se quedó obsoleta lo que serían los castigos físicos. Anteriormente en otros países, como en Medio Oriente, eh, es muy común el hecho de que por robar te corten una mano o te sentencien a latigazos. Eso ya quedó desplazado aquí, quedó obsoleto. Tenemos que la pena es lo mismo que la condena. El estudio de la pena es penología o tratado de las penas es el estudio de las penas en sí mismo, su objetivo y carácter propio, su historia y desarrollo, etcétera. Los mismos sea con relación a las medidas de seguridad. Según Bernardo de Quirós, es la relación social jurídica mantiene organizada contra el delito, que se mantiene organizada contra el delito.
Continuando con los fines y caracteres de la pena, según nos menciona Cuello Calón, en su libro Tratado del Derecho Penal, establece la relación de lo que deberían ser las penas. En otras palabras, lo que se trata de hacer con una condena o una pena es lo que se trata o lo que debería de ocasionar estas, que serían darle a un delincuente por medio del sufrimiento motivos que lo aparten del delito y de recibir y de reincidir. En otras palabras, el miedo a cometer delitos por miedo a la sanción que esto conlleva. También nos indica que deberían de ser reformar al delincuente para readaptarse a la sociedad, generarle el miedo para que no vuelva a reincidir en las actividades delictivas y finalmente pueda salir a la sociedad, o mejor dicho, reingresar a la vida pública. En inadaptables se da la eliminación del sujeto. Para seguir la ejemplaridad, incentivando el respeto a la ley de los ciudadanos. Eh, Esto podríamos decir que una vez haya terminado su condena algún delincuente, eh, pueda ser un ejemplo para los demás de que incluso al haber sido condenado o haber sido un delincuente, se puede reformar y que pueda volver a ser una persona común, siendo alguien respetuoso a la ley o que las demás decidan ser respetuosos a la ley por miedo de haber visto a una persona recibir algún castigo. Podemos decir que el fin de la pena es la seguridad de los ciudadanos. Para conseguirla se debe ser intimidatoria, es decir, que evitar la delincuencia. Como acabo de mencionar, el hecho del miedo a a recibir una condena es lo que es lo que trata los caracteres de la pena, eh, que evitar cometer algún delito por miedo a las sanciones. Los caracteres de la pena deben ser aflictivas, legal, cierta, pública, educativa, humana, equiva- equivalente, suficiente, remisible, reparable, personal, variada y elástica. Estos deben ser algunas formas de lo que debería ser una pena, aunque una de las clasificaciones más simples es que las penas pueden ser clasificadas en intimidatorias, correctivas y eliminatorias, según sea el caso o la condición del individuo que cometió el delito. Según Carranca Trujillo, menciona que es conforme a su naturaleza, pueden ser contra la vida corporal, contra la libertad, precurinarias o contra ciertos derechos. Contra la vida es obvio decir que se refiere a la muerte, o corporal, podríamos decir, como mencioné anteriormente, latigazos, amputaciones de algún miembro. Esto, afortunadamente, como también mencioné hace rato, esto ha quedado derogado, ya no se considera un castigo justo. No podemos decir que por robar un pan, una hogaza de pan, te van a cortar una mano, ¿no? En todo caso, en lugar de que puedas llegar a ser una persona productiva, te limitan a ser una carga para la sociedad. Contra la libertad, obviamente es lo que todos conocemos, sería la cárcel. Sería la cárcel, que es la que más conocemos, que aquellos que roban, cometen algún ilícito mayor, quitarle la vida a alguien, robar un auto, es lo que les espera a la mayoría. O simplemente unos casos más bajos serían los pecurinarias, serían las multas. Esos son delitos menores que se pueden solucionar con algún pago económico. Ya serían las multas de tráfico, el haber dañado la propiedad ajena, se puede zanjar el asunto únicamente pagando los daños. O contra ciertos derechos. Esto podremos decir, el mejor ejemplo podríamos poner
este, ¿cómo se llama? El perder el derecho de ver a tus hijos, que sería lo que mejor se me ocurre. Perder la patria potestad de tus hijos, ya sea por algún maltrato, falta de pensión o malas condiciones de vivienda en que los mantengas. Este es desde mi punto de vista, o el mejor ejemplo que se me ha podido ocurrir. Las medidas de seguridad. La mayoría de los códigos penales, tanto como del Distrito Federal como de las 31 entidades federativas, se emplean los vocablos de pena y sanción como sinónimos. O sea, pena y sanción es lo mismo. Las penas llevan la idea de expiación de cierta forma, retribución sin carácter aflictivo, o sea, sin daño físico, para evitar los nuevos delitos, para evitar reincidencias. En la actualidad, las penas de carácter físico, como acabo de mencionar, han sido obsoletas y ya no se usan. Ahora en su lugar se concentran lo que serían la prisión y las multas. El maestro Villalobos nos señala algunas diferencias entre medidas de seguridad y de la prevención. Las medidas de seguridad recaen en una persona específica por haber cometido alguna infracción, mientras que las medidas de prevención general de la delincuencia, esas son actividades del Estado. Esta se refiere a la población y en muchos casos tiene un fin ajeno al derecho penal. También el maestro nos señala que las medidas de seguridad no son un recurso nuevo, sino procedimientos antiguos que los contiene el Código de 1871 de la Corte, mm, netamente, netamente clásico, perdón. La individualización de la pena. Siempre se ha tratado de que la pena se dicte en relación a la gravedad de la naturaleza del delito, citando la ley de Talión, ojo por ojo, diente por diente. Este, para hacer más palpable la equivalencia entre el hecho y el castigo, que sea equivalente, que no sobrepase el castigo, no sea excesivo. Martínez de Castro establece que tres términos de las penas, mínimo, mediano y máximo, que se aplican en función de los catálogos de atenuantes y gravantes. Estos provienen del artículo 66 y 69, o mejor dicho, están establecidos en estos artículos. También el juzgador modifica la pena en cuestión del delito y la gravedad de este debido a la condición del delincuente. Esto tenemos que lo que serían los jueces, que es lo que normalmente son los que dictan una sentencia, tienen la autoridad de modificar las penas o las condenas debido de la situación en que se encuentre el individuo en cuestión. Eh, por ejemplo, si en una cárcel se va a arrestar a alguien por, por un robo, y esta persona, por ejemplo, está en silla de ruedas, pueden modificar la ley, o mejor dicho, la pena, para que en lugar de que pase en la cárcel, tenga arresto domiciliario. La condena condicionada tiene sus antecedentes en el derecho canónico de la actualidad. Proviene de los Estados Unidos del Norte de 1859, que se extendió por Europa y llegó a algunos países de América. En el artículo 90 del Código del Distrito Federal estipula el derecho a pedir la oportunidad de que se suspenda la sentencia. Esto siempre y cuando se cumpla con ciertas, con ciertas condiciones. Originalmente sería que la condena no sea mayor de 4 años, que sean personas de bajo riesgo, no sea un criminal peligroso, este, que no tenga antecedentes y que no se crea que vaya a volver a cometer algún crimen en el periodo que se le pueda liberar, y siempre y cuando éste tenga alguna buena conducta. Este derecho puede negarse bajo sospecha de residencia, lo que acabo de mencionar. Ah,
Conmutación y sustitución de la pena. En el Código Penal del Distrito Federal establece que los delitos políticos establecía que el Ejecutivo podría hacer la conmutación de sanciones después de impuesta de sentencias irrevocables. En otras palabras, pedir la libertad condicional poco tiempo antes de que se cumpla tu condena, siempre y cuando sean menor de los 4 años, como mencioné anteriormente. También se establecía que los delitos políticos son los de rebelión, motín y conspiración para cometerlos. En otras palabras, golpes de Estado, traición a la patria. En el artículo 75 nos indica que el cambio de sentencia a las personas imposibilitadas por parte de la autoridad. Lo que mencioné anteriormente, alguien en silla de ruedas no podría ir a la cárcel y se le condenaría a encierro domiciliario. Esta puede ser el servicio a la comunidad o libertad condicional. También el arresto con domiciliario que mencioné anteriormente, o debido a algunas circunstancias, que sea un estudiante, que tenga alguna incapacidad, se le pone la libertad condicional, que, no están en la cárcel, pero tienen que llevar un registro de dónde están. Y servicio a la comunidad se refiere a reparar el daño cometido o servir a la sociedad, ya sea lo más común es el servicio social. Como conclusión podemos decir que a lo largo de la historia siempre han sido necesarias leyes que hayan sido acompañadas de alguna pena. Esto para mantener el orden social y la seguridad de los propios ciudadanos. A través de la historia mencionada anteriormente, hemos podido ver cómo estas han sido modificadas, derogadas, vueltas a imponer y simplemente modificadas debido a las necesidades de la época y del lugar donde se encuentren. También podemos ver cómo es posible cambiar alguna pena. Esto también es necesario en ciertos casos, o pedir una disminución del tiempo de condena, ya que esto se logra con buena conducta, pero siempre ha sido necesario las leyes penales en nuestra historia, ya que al final de cuentas el miedo a ser castigado por las acciones es lo que mantiene a raya la delincuencia. Es preferible que no haya no haya delincuentes, es algo que nunca se va a lograr. Siempre va a haber alguien que busque el castigo, la vía fácil para conseguir lo que él quiere, y siempre va a ser necesario que haya alguna sanción sobre esas acciones. De lo contrario, una persona que esté generando un daño va a llamar a otra al ver que ésta no ha sido castigada o que se ha salido con la suya, por así decirlo. Es la mejor forma que tengo para explicarlo, que en esta época podemos decir, al ver, al ver que una persona comete un delito y esta no ha sido castigada o no tuvo alguna consecuencia, es muy fácil para las demás personas decir si él pudo, porque yo no. Lamentablemente esa es la naturaleza humana, y lo mejor que podemos hacer es castigar a la persona que cometió el primer delito y así prevenir que las demás cometan algo similar. Bueno, y eso fue todo. Espero les haya gustado. Hasta luego.